Hola, mi nombre es Elena Valderas y les voy a contar un poco de lo que ha sido este año, que como a mí y a muchos ha sido difícil. Cuando empezó este año pensé que, pues yo dije, va a empezar un año nuevo, o sea, el COVID va a ser cosa del año pasado, pero no, o sea, fue más y más, veía mucho en las noticias y cosas así, y ver que aumentaban los casos, el ver que muchas de las personas que yo conocía se quedaban sin empleo. Mi esposo también fue una de ellas, entonces pues sí fue muy difícil al principio, porque sí daba miedo de que te fueras a contagiar, que alguien de tu familia, pero también ese miedo también, o sea, no lo podía dejar que se convirtiera en mi día a día. Bueno, yo me acerqué aquí con Sihuame hace más de 2 años. Yo creo que ya tengo como 3 años en relación constante con Sihuame. Antes, o sea, no, mi pensamiento cambió demasiado después de todas las pláticas que nos dieron acerca de los derechos humanos, de la violencia hacia la mujer, los diferentes tipos de violencia, porque a veces no te das cuenta que estás siendo víctima de violencia y no lo sabes. Gracias a Dios, la violencia solo la viví en mi niñez por parte de mi papá, ¿verdad? Entonces, y no hacia mí, que, o sea, la generaba psicológicamente porque pasaba cosas con mi mamá y así. Entonces, aquí me di cuenta también que tenemos derechos laborales, que muchos de esos derechos laborales se violaron con todo eso de la pandemia, en cuestión del COVID y cosas así, porque gente que sirvió más de media vida a una empresa, a un trabajo, haya sido solamente formal o informal, pues se vio muy afectada y sus derechos violados. ¿De qué manera? Pues nunca nos soltaron la mano. A ninguna de las mujeres de la comunidad nunca nos dejaron. De una manera u otra siempre nos estuvieron apoyando, ya sea por medio de una despensa, apoyo emocional de que, oye, ¿sabes qué? Sigan echándole ganas, estamos aquí, no podemos estar con ustedes, pero seguimos estando con ustedes. Entonces sí fue como, te digo, o sea, el encierro es feo, estar en tu casa es feo, pero a mí me dio pues sí, la esperanza y la fortaleza de poder salir adelante, en cuestión de que a mí me gusta mucho hablar, bastante. Entonces yo les dije a las señoras y también a Sihuame que iba a hacer, pues buscar la manera de apoyarlas. Entonces, gracias a Sihuame, pues que nos han enseñado a usar las herramientas y de comunicarnos asertivamente. Entonces sí, me ayudaron a poder hacer eso. Bueno, yo digo que no cambiemos nada, porque gracias a los tropiezos que uno tiene en la vida te das cuenta de lo que realmente vale la pena. Entonces, pues no, yo digo que no cambiaría nada. Todo lo contrario, seguiría luchando como hasta ahora. Le digo, hemos crecido aquí, y yo en lo personal bastante. Por ejemplo, Ricky, Wendy, algunas de las personas que me conocen en Sihuame, desde un principio saben que he crecido mucho como persona, como ser humano. Y ayer hicimos un ejercicio acerca de qué es lo que quiero, y me di cuenta que quiero muchas cosas. Entonces, ya después del miedo y todo eso, yo lo hice para poder lograr lo que yo quiero realmente. ¿Sí? Saber quién soy, qué quiero, para dónde voy, y yo lo que quiero es salir adelante, pero principalmente es ser un buen ejemplo para mis hijos, ¿sí? Y el poder ser un buen ejemplo no necesariamente tienes que decir, tienes que ser buena persona, hijo. No nada más se trata de eso. Tienes que coordinar las dos cosas, lo que dices con lo que haces. Entonces, las personas que se quieran acercar a Sihuame se darán cuenta, en el momento que pertenezcan a Sihuame, se darán cuenta realmente de lo que es, de lo que hace.
te podemos platicar muchas cosas, pero el pertenecer a Siwame es muy diferente a lo que te pueda yo decir. Y que apoyen a Siwame, principalmente, porque no nada más los están apoyando en cuestión de los talleres que nos dan, o sea, están haciendo crecer negocios, están cambiando la vida de muchas mujeres, principalmente de muchas mujeres, porque nos enseñan realmente el valor que tienen las artesanías que ellas hacen. Gracias, Siwame, gracias por transformar vidas.